Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia aquí una vez más. Permítanme si hoy tal vez me exceda un poco en la presentación de nuestro conferenciante. No es que vaya a añadir más datos de los que ustedes pueden encontrar, no es que vaya a explicar, como ya he hecho otras veces cuando he tenido el placer de presentarle, pues cómo le conocí, cómo ha sido nuestra relación, etcétera. Es verdad que esto lo comentaré después porque es obligatorio, pero hay algo que hoy hace especial esta reunión. Es su intención de esta sociedad, de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y en particular de la Vocalía de Cultura que tengo el honor de representar de momento. Es un empeño tratar de elevar el nivel de nuestra sociedad conectándola con las reales academias del país. Es interés que por aquí circulen académicos, no porque sean mayor estatus social, sino porque son personas que por esfuerzo, por dignidad, por trabajo, han llegado a ocupar posiciones predominantes para expandir su ciencia. Algunos puede que lo hayan conseguido de una manera un tanto espuria. Bueno, eso sería antes, hoy sabemos que eso no pasa. Pero, sin embargo, es evidente que algunas personas, sin embargo, sí que han llegado a donde han llegado palmo a palmo, examen parcial a examen parcial, mes a mes, así durante muchos años. Yo certifico, porque he conocido al profesor Bombal, que este es su caso. Ha llegado a donde ha llegado por su esfuerzo personal y realmente no le debe nada más que a su propio esfuerzo. En el sentido de que los académicos visiten aquí, es hoy para mí un punto importante estar aquí. Y fíjense, a lo mejor debería de haber alguien de la Junta Directiva con mayor peso que yo aquí presente, pero al cabo me alegro de que no sea así, porque de esta manera me corresponde a mí el placer de lo que va a venir a continuación. Bueno, aun cuando tal personaje o tal autoridad hubiera estado aquí, yo me habría encargado de, por un medio o por otro, ocupar el lugar que ahora ocupo, porque para mí es un placer especial, particular, hacer patente la entrega al profesor Bombal del hecho de ser socio académico de esta sociedad. Es algo que hemos estado labrando, hemos estado buscando, ha costado mucho trabajo, incluso hasta es algo mutilado, por lo que ahora diré, pero profesor Bombal, espere un momento, no sé si es mayor la alegría. Bueno, yo normalmente cuando presento a alguien, pues quizá por inercia, siempre empleo el usted en los tratamientos, me parece lo mejor. Pero hoy les pido permiso para saltarme los protocolos. El señor Bombal tiene tratamiento de excelentísimo, pero sin embargo, no sé, querido Fernando, quién disfruta más, si tú al recibir esto o yo al entregártelo. Esta es la placa que la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País te entrega con todo orgullo como socio académico. Y esta, la medalla, que si tú quieres puedes disponer de ella. Espera, que me han dicho que el que la entrega la coloca. Entonces, oye, pues este es un momento histórico para mí. Yo un poco de fama también tengo. Pues, en principio, esta yo creo que es la mejor medalla porque es la que tiene el sabor clásico, el sabor de lo antiguo. Sin embargo, se han encargado otras más modernas y parece que con mejor hechura, pero no tienen ese sabor de la antigüedad. Según tengo entendido, el presidente, cuando lleguen las nuevas, te enviará una nueva a tu domicilio para sustituir esta. Pero bueno, esta es de tu propiedad si la quieres usar. Siempre que tú quieras, esta será tu casa y desde luego siempre que yo ocupe este cargo, estas puertas estarán abiertas para ti. Es un privilegio para nosotros que aceptes ser socio académico de aquí y que a partir de ahora, como te digo, hoy esta sociedad eleva su nivel gracias a la presencia del académico señor Bombal, el cual brevemente tengo que decirles, porque forma parte del currículum muy breve. Este hombre podría tener un currículum que llenara páginas, pero
Es nacido en la Comunidad de Madrid, se licenció en Ciencias Matemáticas con premio extraordinario en 1968, obteniendo el premio correspondiente nacional, fin de carrera. En 1972, premio extraordinario con el correspondiente doctorado que realizó, y después su labor docente en la Facultad de Matemáticas le lleva a ser catedrático de análisis matemático en esta institución. Ha publicado más de 100 artículos, trabajos de investigación, dirigido tesis doctorales, ha sido profesor visitante en universidades de Gran Bretaña, Estados Unidos, Polonia, Cuba y México. Su especialidad es el análisis funcional, pero como buen enciclopedista sabe de todo, y aunque su amplitud de conocimientos científicos hace imposible un encaje en una sola disciplina. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Y sobre todo, Fernando, para mí, el orgullo de que estás en posesión de mi eterna amistad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En fin, ha sido realmente una sorpresa que no sabía ni conocía. Así que siempre doy las gracias a la matricense, como la conocemos, por contar conmigo para participar en estas charlas, pero hoy tengo que darla doblemente, y en particular a mi amigo Antonio, porque sé de su papel y su labor, de su aprecio hacia mí, que es en parte responsable de esta concesión de esta medalla y de ser socio académico, que realmente me llena de orgullo y que intentaré, por supuesto, hacer honor a la distinción que me hacen. Así que muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por asistir a esta charla que, bueno, se ha retrasado un poco el comienzo, así que espero que no me echen los perros si paso un poquito más del tiempo en que estaba previsto. La charla es sobre una figura icónica del siglo XX, Albert Einstein, y la he dividido en dos partes, prácticamente correspondientes a dos mitades de la vida de Einstein, hasta prácticamente 1920 y 1919, que es cuando él cumple 40 años, murió con 76, de modo que la primera parte corresponderá precisamente a ese primer periodo, el periodo de iniciación, de ser en principio conocido, etcétera. La segunda parte vendrá el reconocimiento de sus logros por medios experimentales, su concesión del premio Nobel, su participación en las distintas actividades políticas y culturales, etcétera, etcétera. Entonces, comencemos. Vamos a ver si esto funciona con esto, no funciona con esto, pues funcionará con este. Bien, en enero del año 2000, perdón, la prestigiosa revista Time estableció una numerosa lista de personajes para designar al que fuera más influyente personaje del siglo XX. Entre los miembros de esa lista aparecen nombres como, ya ven ahí, John Kennedy, Martin Luther King, Winston Churchill, Stalin, Pablo Picasso, Henry Ford, Bob Dylan, Adolf Hitler, entre otros. Y en el número de enero de ese año, después de esa ardua selección, decidieron nombrar como personaje más influyente del siglo XX a Albert Einstein. Por supuesto, no es la primera vez que Einstein aparece como portada de la figura de la revista Time. De hecho, apareció el 18 de febrero de 1929, apareció también el 1 de julio del año 46, y apareció también el centenario de su nacimiento en 19 de febrero de 1979. Pero, ¿por qué esta elección? ¿Por qué? Es decir, es cierto que Albert Einstein ha sido uno de los más prestigiosos y más importantes científicos del siglo XX, pero ¿es eso suficiente para nombrarle personaje más relevante de la centuria? Y la verdad es que Albert Einstein representa una situación muy peculiar. Junto con su figura, su aspecto bonachón y apacible, su melena blanca y alborotada, es conocida por todo el mundo. Y su nombre también es conocido por todo el mundo. Además, una de sus mayores contribuciones a la descripción del universo, la teoría de la relatividad, es probablemente la teoría física más conocida, por supuesto de nombre, entre todas las teorías físicas que se han desarrollado.
todo el mundo sabe que es algo más o menos abstruso, incomprensible, pero que tiene que ver con cosas como la bomba atómica, los viajes espaciales y una gran cantidad de fenómenos que no comprendemos, pero seguro que nos afectan. Y es que Albert Einstein también representa fundamentalmente un hecho característico del siglo XX, como es la popularización de la ciencia. En el sentido de que la sociedad, por lo menos la sociedad del primer mundo, ha admitido por primera vez que el mundo en el que vive sería imposible sin los avances científicos. Las teorías científicas, por muy incomprensibles que sean para lo normal de los mortales, repercuten de manera decisiva en los avances tecnológicos que condicionan nuestro quehacer cotidiano. Y de esta manera nosotros vivimos en un mundo pseudomágico, en un mundo rodeado de maravillosos mecanismos cuyo fundamento ni comprendemos ni entendemos, pero que los utilizamos. Y por eso viene a cuento esta frase del escritor de ciencia ficción y científico Arthur Clarke, el autor del guión de la película 2001, por ejemplo, que dice que toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y efectivamente, Einstein encarna como nadie la figura del científico mago. En una sociedad casi mágica, es una persona de gran calidad humana, accesible a todo el mundo, y por eso, además, ningún científico ha gozado de una fama tan universal, y al mismo tiempo es un hombre comprometido con su tiempo, con sus luces, con sus sombras, en fin, de todos estos aspectos de su personalidad es lo que intentaré dar cuenta en estas charlas. Y vamos a comenzar por lo más natural, que es un paseo por la vida de Albert Einstein, unas descripciones biográficas de su paso por la vida. Einstein nació en Ulm, una ciudad del sur de Alemania, está reflejado ahí en el mapa, el 14 de marzo de 1879. Precisamente es una cosa también curiosa, porque es el mismo año en el que muere James Clerk Maxwell, que es realmente el unificador de las teorías electromagnéticas con la luz y que de alguna manera es el que cierra la época clásica de la física. Esto se produce también en el caso, por ejemplo, de Galileo y Newton. Galileo muere cuando Newton nace, Einstein nace cuando Maxwell muere. En fin, es una cosa curiosa. La verdad es que nació con la cabeza muy grande y no empezó a hablar hasta los 3 años de edad, con lo cual, de alguna manera, este es Albert de pequeño, de alguna manera sus padres estaban un poco preocupados. Sus padres eran una familia de clase media acomodada, una familia de origen judío, pero que no era en absoluto practicante. Su madre, Pauline, era una mujer austera, reservada y, de alguna manera, el sentido del humor rayaba a veces en el sarcasmo y realmente educó a sus hijos de manera muy férrea y muy rígida, con la idea de que fueran autosuficientes desde pequeños. Y en particular quería mucho a su hijo mayor, a Albert. Sin embargo, cuando a Albert le preguntaban por el efecto que había tenido, cómo recordaba a su madre, normalmente se mostraba un poco remiso. Lo que no era lo mismo al hablar de su padre, Hermann, al que él siempre recordaba con afecto, un hombre dedicado a los aspectos prácticos como buen negociante que era y bastante poco preocupado por los aspectos prácticos de la vida. Y Einstein siempre lo recordó como una persona amable, culta, apacible y sobre todo dotado de un gran sentido del sentido del humor y con una gran paciencia. En 1880 la familia Einstein se traslada a Múnich y junto con su hermano Jacob fundan una empresa de prestación de servicios eléctricos. De hecho, en 1888 la empresa daba electricidad a una pequeña ciudad cerca de Múnich de más de 10.000 habitantes. Albert, en 1881 nace su hermana María, a quien él llamaba cariñosamente Maya, y bueno, a pesar de las peleas habituales de niños, siempre mantuvo con ella una muy buena relación. De hecho, parece ser que cuando sus padres le dijeron que iban a hacer su hermanita y que iba a poder jugar con ella, y cuando la vio por primera vez le dijo: ¿dónde están las ruedas? Porque creía que era un juguete, efectivamente. En 1885, del 85 al 88, asiste en la escuela primaria a una escuela pública católica. Como ven, nada que ver con el sentimiento religioso probablemente de la familia. Es un niño introvertido, según cuentan sus profesores. Tardó, como digo, bastante en hablar, suele estar siempre aislado, no tiene muchos contactos con sus compañeros, es muy introvertido, pero tremendamente curioso. Y a esa curiosidad contribuyó probablemente su tío Jacob,
que aprovechaba siempre a enseñarle a su sobrino el funcionamiento de los artilugios eléctricos que rodeaban totalmente su casa. A partir de los 5 años recibió clases de violín hasta los 14 años. Su amor a la música le duraría, y sobre todo al violín, le duraría realmente toda la vida. En el año 1889, entre el 89 y el 94, Albert Einstein va al instituto, al Gymnasium, según la nomenclatura alemana, el Instituto Luitpold en Ulm. Hoy, actualmente, ese instituto tiene el nombre de Albert Einstein. Es un alumno ni bueno ni malo, con muy buenas notas en matemáticas y en física, y no tan buenas en lengua o en griego. De hecho, un profesor suyo de griego le dijo que no llegaría nunca a nada. Tiene una gran afición a la filosofía, pero no se preocupa mucho por asistir a clase o para estudiar lo que le dicen que tienen que estudiar. Es un autodidacta, estudiaba por su cuenta y realmente cada vez odiaba más el rígido sistema de enseñanza alemán, que estaba basado fundamentalmente en la memorización y una férrea disciplina. Según sus profesores, socava la autoridad en clase. Esta es una foto de Albert, con el que está señalado con un circulito, es precisamente Albert. En 1894, debido a la competencia con las grandes empresas eléctricas, la familia Einstein tiene una quiebra técnica. Tiene que vender todas sus propiedades y abandonar la lujosa casa en la que vivían, y tienen que marcharse a buscar una nueva vida. Y Hermann decide irse a Pavía, en Italia, donde tenía ciertos contactos, aunque finalmente terminarían viviendo en Milán. Albert tiene que terminar los estudios de bachillerato en el instituto y entonces se queda en Múnich a cargo de una familia amiga. Pero cada vez le es más insoportable aguantar el entorno en el que vivía. Así que decide, sin consultar con sus padres, abandonar el instituto. Para eso, sufre o simula, no se sabe muy bien, un fuerte ataque, una crisis nerviosa, y consigue que un amigo médico le firme un documento diciendo que tiene que abandonar la escuela por sus condiciones, por sus ataques nerviosos, para reunirse con su familia, que no puede seguir en el instituto. Armado con ese documento, junto con otro documento de su profesor de matemáticas, diciendo que aunque no haya terminado los estudios de bachillerato, realmente su preparación en física y matemáticas es suficiente para poder incluso asistir a los cursos de universidad, pues Albert se va a Zúrich e intenta presentarse al examen de ingreso de la Escuela Politécnica, aunque no tenía ni la prueba de madurez suiza, la matura, ni la edad, los 18 años. Por supuesto fracasa, aunque uno de los miembros del tribunal, el profesor Heinrich Weber, se queda sorprendido por los conocimientos en física y matemáticas del joven judío alemán y le invita a que participe, a que asista a sus cursos, a sus clases de segundo curso de la Politécnica. Pero Albert decide realmente sacarse la matura suiza y prepararse el ingreso de la universidad, y para ello se matricula en la Escuela Cantonal de Aarau, una pequeña ciudad cerca de Zúrich, para preparar esos estudios. Reside en casa de una familia, los Winteler, que se dedicaban a alquilar a veces la casa a los estudiantes, y allí pasó 3 semestres realmente como si fueran su casa, disfrutando de la hospitalidad y del ambiente culto y liberal de la familia. La verdad es que allí las dos familias a partir de entonces tuvieron muy buena relación, tanto la familia Einstein como la familia Winteler. De hecho, la hermana Maya, la hermana de Einstein, se casó con un hijo de los Winteler, con Paul. Ahí también conoce a su primer amor, Marie Winteler, una de los hijos de los Winteler. En 1896, disgustado por la mentalidad militar del Estado alemán, según dice él, renuncia formalmente a la nacionalidad alemana. Transitoriamente la recuperará después, como veremos, pero vamos, en 1929 así. En 1999 solicita la nacionalidad suiza, que obtendrá en 1901 y que la tendrá hasta el final de su vida, compartida con la estadounidense, que recibirá en 1941. Finalmente, en 1896, consigue las mejores notas en la prueba de madurez y aprueba el examen de ingreso en la Universidad Politécnica de Zúrich. La verdad es que no asiste mucho a clase, y algunos de sus profesores, como el famoso matemático Hermann Minkowski,
le llegó a llamar perro vago, sin saber que la enorme relación que tendrían posteriormente. La verdad es que continuar su relación con Marie Winteler, que era ya maestra en una ciudad próxima a Zúrich, y al principio le escribe cartas muy cariñosas y junto con las cartas le envía su ropa sucia para que Marie se la devuelva limpia y a ser posible planchada, pero poco a poco las cartas se van espaciando y la relación termina por romperse. En esas fechas, bueno, conoce a... La verdad es que Albert tiene una vida poco bohemia y es un hombre culto, es un hombre que siempre tuvo un gran éxito con las mujeres y por tanto disfruta muchísimo de la vida estudiantil en Zúrich. No va mucho por clase, obviamente, pero bueno, realmente se lo está pasando muy bien y en particular conoce a la que sería su esposa Mileva Maric, que era hija de una familia acomodada, un alto funcionario del Imperio Austrohúngaro en Serbia. Su padre se empeñó en que recibiera una cuidadosa educación, a pesar de que en el Imperio Austrohúngaro estaba prohibido a las mujeres asistir al instituto, a la segunda enseñanza. Él consiguió una autorización para que su hija pudiera estudiar y completar sus exámenes brillantemente en el instituto. Entonces, resulta que de repente tiene una afección pulmonar y los médicos le recomiendan que vaya a Suiza. Y entonces su padre, en medio de todo, está contento porque en Suiza era más probable que para las mujeres poder incorporarse a los estudios universitarios. Y así lo hace Mileva. Aprueba el ingreso y primero ingresó en la Facultad de Medicina en Zúrich en 1896, pero en otoño de ese año se trasladó a la Politécnica de Zúrich, justamente al mismo curso donde estaba Einstein. Es la única mujer del curso y la quinta mujer que había estudiado hasta entonces en la Politécnica. Había estado Mileva pasando un semestre en la Universidad de Heidelberg y entonces Albert, pues para acompañarla y ponerla un poco al día y ayudarla a ponerse al día en los estudios, pues se ofrece a pasar los apuntes y ayudarla y tal. Entonces poco a poco empiezan su relación, empiezan a conocerse, a compartir sus inquietudes y sus gustos y poco a poco se enamoran. Albert le llama a ella mi pequeña muñequita y bueno, tienen una serie de reuniones y demás. También, como digo, en la vida que hace Albert en Zúrich, conoce también a dos de sus mejores amigos de toda la vida. Uno de ellos es Marcel Grossmann, que fue un brillante matemático y director del Departamento de Matemáticas en la Universidad Politécnica de Zúrich, compañero de curso de Albert. Y otro es Michel Besso, que fue ingeniero autodidacta y un compañero de discusiones críticas con Albert, al que él siempre admiró durante toda la vida. Finalmente, también Michel se casó con una de las hermanas de Marie, con otra de las hermanas de Winteler, Anna. Y eso contribuyó a que también la familia de Michel Besso con la familia de Albert, cuando se casó con Mileva, también tuviera unas relaciones muy estrechas. En fin, Grossmann era un muy buen estudiante y realmente tomaba unos apuntes estupendos de matemáticas sobre todo, y que se los pasaba a Albert, y Albert Einstein reconoció alguna vez que no sabía lo que hubiera sido de él si no hubiera sido por los apuntes de Grossmann. Y de Michel Besso, pues bueno, como digo, fue su compañero sobre todo en las discusiones. Michel Besso estaba interesado por todo, era un autodidacta que según Albert nunca terminaba nada, pero estaba interesado por todo y le gustaba discutir y poner objeciones a las ideas que tenía Einstein, etcétera. Y fue, por decirlo así, el dinamizador de gran parte de los estudios iniciales de Albert Einstein. En 1900 se gradúa con buenas notas, pero no consigue quedarse en la universidad como ayudante. Es el único alumno del curso que no consigue quedarse junto con Mileva, que no aprueba el examen final y no puede terminar los estudios en ese momento. Informa a su familia que quiere casarse con Mileva, y de repente tiene una oposición frontal por su familia, sobre todo por su madre Pauline, porque Pauline hubiera deseado siempre que su hijo se hubiera casado con Marie Winteler, la primera novia. Y además Mileva era serbia, tenía un defecto físico, tenía una pronunciada cojera y además era un intelectual. Ninguna de las tres cosas eran del gusto de Pauline y se lo echa muchas veces, se lo reprocha a su hijo y le dice: lo que a ti te falta es una mujer, no un libro, refiriéndose a Mileva. En esa época, al terminar sus estudios, se matricula para realizar su tesis doctoral, primero con el profesor Weber, pero después lo cambia por el profesor Alfred Kleiner, que sería con el que finalmente haría la tesis,
Pero a pesar de todo esto, envía ya su primer trabajo de física a la revista Annalen der Physik, la revista más importante de física en Alemania. En 1901, bueno, Albert está como loco para obtener un empleo suficientemente dotado económicamente que le permita casarse con su novia. Y entonces no sabe qué hacer, pero en 1901 obtiene la nacionalidad suiza que había pedido 2 años antes, y su amigo Grossmann le dice que gracias a su padre va a poder conseguirle, si le interesa, un puesto de revisor de los trabajos en la oficina de patentes de Berna, con un sueldo de unos 3.500 francos suizos anuales. Entonces Albert está ilusionado y escribe rápidamente a Mileva y deciden celebrar la buena noticia pasando unos apasionados días en Como. Resulta de esa reunión, en mayo, Mileva le dice a Albert que está embarazada. En julio vuelve a suspender su examen de ingreso en la universidad, ya decide abandonar los estudios, ya no se volvería a presentar más, y regresa con sus padres para dar a luz a su hija. En 1902 nace Liesel, en febrero. La noticia de esta hija de Albert Einstein no se conoció hasta 1987, cuando se hicieron públicas las cartas de Mileva Marik. Hasta entonces fue una absoluta desconocida porque realmente no hay ninguna constancia posterior de la hija. Probablemente, bueno, Mileva regresó en septiembre a casa de sus padres en Novi Sad porque le dicen que su hija tiene escarlatina y no hay más noticias de ella. Aparentemente no se sabe si la dieron en adopción, según algunos, o la niña murió por la escarlatina. De todas formas, Albert escribe una carta a Mileva cuando está con la niña y le pregunta por la salud de ella y tal. Y dice, ¿cómo está la niña? Hay que tener cuidado con su, en fin, sobre cómo va a ser registrada y demás. Albert temía que la existencia de una hija ilegítima, hay que tener en cuenta que estamos en 1902, pudiera contribuir a ser un obstáculo para su carrera como empleado del Estado suizo. Y por eso lo que quiere es, de alguna manera, no dar publicidad. Y por eso digo que probablemente daría a su hija en adopción, si no es que muriera entonces. La verdad es que probablemente ninguno de los dos lo sabían, pero este fue el comienzo el inicio de las posibles desavenencias posteriores conyugales de Albert con Mileva. En julio, Albert es confirmado en su puesto y a finales de año, pues su padre muere, tiene un ataque al corazón. Albert va a visitarle en Milán y consigue que su padre finalmente le dé permiso para casarse con Mileva antes de morir. Así que en enero de 1903 Mileva regresa de Novi Sad, de la familia de sus padres, y se casan con Albert. Una boda toda muy discreta, y se instalan en Berna, donde Albert tenía ya el puesto en la oficina de patentes, como digo, revisando y estudiando los escritos y los objetos que venían para ser registrados como patentes, dándole su visto bueno o no. Este es el retrato de la boda de Mileva Marik con Albert Einstein. En enero, bueno, eso es lo que he dicho antes, me he adelantado, porque en enero de 1903 Liesel tiene escarlatina, y esta es la frase de Albert en su carta. ¿Cómo está registrada la niña? Debemos tomar precauciones para que luego no tengan problemas. Como digo, a partir de entonces se pierde totalmente el rastro de la niña. En 1904 nace Hans Albert, el que sería el hijo mayor de Albert. Al principio, Albert trata con gran cariño y ternura a su hijo, y ese también le responde de la misma manera, pero posteriormente sus relaciones se fueron tensando porque Hans Albert siempre acusó a su padre del abandono de su madre cuando se divorciaron. Pero Albert llegó a ser un reputado ingeniero hidráulico en la Caltech, en California, en Berkeley. En septiembre, finalmente, Albert aprueba el examen de funcionario público y ya su puesto se convierte en permanente, con lo cual ya para ser toda la vida tenía asegurado su salario. En 1910 nacería el hermano de Hans Albert, Eduard, un chico muy inteligente pero muy desdichado. Siempre fue muy enfermizo. En 1920 le diagnosticaron una esquizofrenia y murió en una institución psiquiátrica en Zúrich en 1965. Aquí está un retrato de Mileva con sus 2 hijos, en 1914. Mileva, por supuesto, no es una ama de casa al uso. Participa activamente en las reuniones de Albert con sus amigos
y le ayuda en sus estudios. Repasa los datos, comprueba los sencillos cálculos matemáticos del trabajo que está preparando Albert durante estos últimos 5 años y que le está llevando al agotamiento mental, la teoría de la relatividad. En 1902, cuando ya ingresa en Berna para hacerse cargo del puesto en la oficina de patentes, Einstein intenta obtener algún ingreso económico más y entonces se anuncia como profesor particular en unos periódicos para dar clases. Su primer alumno es un físico y matemático, Maurice Solovin, y pronto entabló con Einstein una gran amistad. Los dos tenían una gran afición por el estudio de la filosofía y la física, y pronto se les unió otro amigo de Einstein, el matemático Konrad Habich. Ellos se reunían habitualmente primero en bares y después en el piso de alguno de ellos para discutir, y decidieron entonces establecerse y se dieron el pomposo nombre de Academia Olimpia. Y estos son los 3 fundadores de la Academia Olimpia, y establecieron un estricto programa de lectura de libros que tenían que leer primero y discutir entre ellos. Entre ellos están el sistema de la lógica de Stuart Mill, el tratado de la naturaleza humana de David Hume, los diálogos de Platón, las obras de Leibniz y especialmente La ciencia y la hipótesis de Henri Poincaré, que es un libro que les impresionó vivamente a los 3 miembros de la familia. Realmente, a lo largo de esas reuniones, la Academia Olimpia duró muy poco, entre 1902 y 1904, pero según declaró Einstein posteriormente, tuvo una influencia fundamental en su formación y en su manera de ser, su manera inquisitiva de preguntarse las cosas y hacer las preguntas correctas. Y así lo reconoció, como digo, posteriormente. En las reuniones a veces se añadían otros miembros como Grossman o Besso, y eventualmente cuando se reunían en casa de Einstein, cuando ya se habían casado, pues también Mileva. Pero al parecer, según testimonio de los propios participantes, ella a veces asistía pero nunca participó en las discusiones. Tengo que decir que durante algún tiempo se discutió, es un proceso de discusión precisamente el papel que tuvo Mileva en los trabajos iniciales de Einstein, y como digo, probablemente participó, porque era una mujer, como digo, bien formada y intelectualmente activa, participó en ayudar en eso, en datos, recoger, repasar cálculos y tal. Pero según las noticias más recientes de todos los biógrafos de Einstein, su papel no pasó de ahí. De hecho, no aprobó nunca el examen final de los estudios y desde luego no participó nunca más en ningún tipo de publicaciones científicas. Algunos autores se extrañan de que Albert Einstein no incluyera el nombre de Mileva en su primer trabajo que publicó en 1905, pero bueno, tampoco la incluyo en los otros trabajos, mientras que sí incluye un agradecimiento a Michel Besso por sus discusiones y por sus sugerencias para realizar los estudios que después publicó. Entonces, no se sabe, ya digo que actualmente están buscando influencias de Mileva en los trabajos de Einstein, pero desde luego, según he leído yo, la mayor parte de los biógrafos no le dan más relevancia que la que he dicho, y la muy importante de apoyo moral para sostenerle, como digo, en ese trabajo que estaba prácticamente extenuado. Hay que tener en cuenta que tenía 8 horas de trabajo en la oficina y solamente podía dedicarse a su investigación en los ratos libres. Llegamos así al año mirable, al annus mirabilis de Einstein, 1905. Se ha comparado muchas veces con el bienio milagroso de Newton, cuando se cerró la Universidad de Cambridge en Londres por la peste, y se tuvo que refugiar en Lincolnshire, en la casa de su madre, y en ese bienio es cuando Newton desarrolló los principios de matemática y todo lo que conocemos que hizo después. Bien, pues Albert en 1905 le pasa algo parecido. Entrega la tesis doctoral y publica 5 artículos, 3 de ellos en el volumen 17 y los otros 2 en el volumen 18 de la revista Annalen der Physik, y que al menos 3 constituyen una contribución fundamental para la física moderna. Los artículos son los siguientes. El primero es la versión para publicar de su tesis doctoral, se llama Una nueva determinación del tamaño de las moléculas. Es, como digo, la forma escrita para publicar la tesis doctoral. Hay que decir que al principio la hizo con Alfred Kleiner, porque tenía problemas con el anterior director de tesis. Aparentemente al principio su tesis no fue aceptada, probablemente porque tenía unas grandes críticas contra algunos científicos consagrados como Boltzmann,
Más tarde hizo una revisión que también fue rechazada por breve. Y finalmente la tercera revisión, en 1906, que según Einstein tenía solamente una frase más añadida, le fue aceptada y aprobada. Tiene una serie de descubrimientos importantes para... De hecho, él empieza a desarrollar aquí lo que se llama la física estadística, la mecánica estadística, para describir justamente el tamaño de las moléculas, y da un nuevo método para poder descubrir mucho más fácilmente el número de Avogadro y otras constantes físicas y químicas importantes. El segundo trabajo es un punto de vista heurístico sobre la producción y la transformación de la luz. Este es un trabajo fundamental. A partir del siglo XVII, con los trabajos de Newton, se había producido un gran debate sobre la naturaleza de la luz. Newton pensaba que la luz estaba formada por corpúsculos que iban muy deprisa, daban a nuestro ojo, y de hecho los corpúsculos que provenían de los demás objetos, pues de alguna manera hacía que nuestro ojo pudiera verlos a través de esos corpúsculos. Sin embargo, un contemporáneo suyo, el holandés Huygens, defendía la naturaleza ondulatoria de la luz, que la luz era como ondas, que se desplazaban, pues, como las ondas de las olas del mar. La verdad es que ese debate pues, se extendió a lo largo de los 2 siglos siguientes, pero en el siglo XIX prácticamente la mayor parte de las teorías y sobre todo las experiencias científicas, entre ellos el fenómeno de la difracción, apuntaban grandemente hacia la naturaleza ondulatoria de la luz. Bien, lo que pasa es que a principios del siglo habían pasado alguna cosa rara. Max Planck, al estudiar la radiación del cuerpo negro, pues había descubierto que la emisión de energía de algunas radiaciones electromagnéticas no se desplazaban de forma continua, sino que tenía que postular, para que funcionaran bien los experimentos, tenía que postular que se emitían en forma de paquetes discretos, que los llamó cuantos. No lo sabía, pero empezó así, empezó a abrir la puerta de lo que sería la segunda gran teoría del siglo XX, la mecánica cuántica. Bien, pues Albert Einstein lo que hizo fue un salto cualitativo muy importante en esta dirección, y de hecho se le considera uno de los fundadores de la mecánica cuántica, a la cual estuvo combatiendo toda su vida, por cierto. En este trabajo Albert se propone explicar el efecto fotoeléctrico, es decir, el efecto producido, fenómeno que los físicos conocían, cuando se incide la luz sobre algunos metales se produce una emisión de electrones, y detrás de este efecto están cosas como es la base de la televisión, de las células fotoeléctricas, de los paneles solares, etc. Nadie sabía muy bien por qué esto funcionaba, porque si la luz fuera una onda, pues por ejemplo, pues como pasa al cargar un reloj, ¿no? Por ejemplo, o una batería o la luz solar, pues simplemente exponiéndolo suficientemente tiempo, aunque la luz fuera de poca intensidad, se tendría que finalmente producir el fenómeno. Y no era así. Por mucho que se expusiera a una luz tenue, no saltaban electrones. Solamente saltaban electrones cuando la luz, no por la intensidad de la luz, sino por la frecuencia de la radiación. Y ese era un fenómeno que no lo podían explicar los físicos y la física de la época. Y Einstein da, como siempre, un salto en el vacío, absolutamente original, y dice: asevera que la luz tiene una naturaleza dual. Esta es esquizofrénica. La luz a veces se nos presenta como una radiación corpuscular, una serie de pequeñas balines a toda velocidad, dotados de... los balines están dotados de masa en reposo, pero son tremendamente energéticas, se los llamó fotones o cuantos de luz, y otras veces se presenta como ondas. Justamente esto es la dualidad de onda-partícula, que es el efecto básico y fundamental de la mecánica cuántica. Por supuesto que en el trabajo no solamente Albert hace su propuesta, sino lo justifica con cálculos y demás, da fórmulas para poder calcular el efecto de una luz, relacionando la emisión de los electrones con la frecuencia de la luz, etcétera, etcétera. Es, como digo, una contribución fundamental a la naciente mecánica cuántica, y de hecho fue la justificación que encontró la Comisión Nobel para dar el premio Nobel a Einstein. No la teoría de la relatividad, sino este trabajo. Hablaremos de eso posteriormente. El siguiente trabajo es sobre el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en un líquido en reposo. Albert Einstein trata de explicar un fenómeno de movimiento continuo que había tenido de cabeza a los físicos a todo a lo largo del siglo XIX.
y es el movimiento realizado por las partículas de polen en suspensión en un agua, en una disolución de agua absolutamente en reposo. Cuando se le mira al microscopio con una lupa fuerte, resulta que las partículas están moviendo. No hay inercia, no hay nada. Ese fenómeno lo describió por primera vez el naturalista escocés Robert Brown en 1827 y por eso se llama movimiento browniano. La verdad es que después se observó este mismo movimiento en disoluciones de partículas de sustancias inorgánicas. Luego no es un fenómeno relacionado con la vida, pero como digo, es un fenómeno absolutamente sorprendente. ¿Por qué se mueven las partículas si está todo en absoluto reposo? Y Einstein lo que intenta explicar dice, esto se produce por el impacto de las moléculas y de los átomos de la suspensión en las partículas que están en ella. Hay que tener en cuenta que en esa época, tanto la teoría atómica como la molecular era una hipótesis de trabajo, no estaba admitida en general, y a lo más admitía eso como hipótesis de trabajo para poder explicar algunos fenómenos. Einstein, por supuesto, no solamente, como digo, da su interpretación, sino utiliza la física estadística para describir, por ejemplo, el efecto y la cantidad de movimiento que producen en las partículas en suspensión en una cantidad cualquiera de líquido, da unas fórmulas que son el inicio de lo que hoy se llama el movimiento browniano en matemáticas, etcétera. En absoluto aislamiento redescubrió además una serie de resultados de Maxwell, Boltzmann y Gibbs, que el mismo Einstein dice que si los hubiera conocido no hubiera publicado su trabajo, realizando realmente una síntesis realmente asombrosa. Los resultados estadísticos de Einstein fueron confirmados 3 años después por el físico-químico francés Perrin, y a partir de entonces la hipótesis atómico-molecular de la materia no tuvo discusión. Y llegamos al cuarto trabajo. No sé por qué ha aparecido esa frase, pero bueno. Sobre la electromecánica de los cuerpos en movimiento. Es la gran síntesis. En sus 31 páginas se propone un cambio radical sobre nuestra concepción del universo. Es la teoría especial de la relatividad. Digo especial porque después hay una teoría general desarrollada posteriormente. La verdad es que a partir de los trabajos de Maxwell, como he dicho, de la teoría de la ondulatoria de la luz no se discutía, tenía un espaldarazo definitivo. De las propias ecuaciones de Maxwell se deducía que las perturbaciones de un campo electromagnético se desplazaban en forma de ondas, como las olas de un mar, y según la distancia entre las puntas de las ondas se podía tratar de una onda de radio, de una microonda, de una luz visible o de una radiación gamma, por ejemplo. Y además se desplazaba en naturaleza constante. Pero para dar soporte a esa teoría, las ondas se desplazan haciendo mover algo, como las olas del mar que mueven el agua, ¿no? Y para fijar esa referencia absoluta, cual podíamos fijar la velocidad constante, se postuló la existencia de una sustancia sutilísima, que se llamó éter, y que ya había aparecido en la literatura, casi desde la época de los griegos, para explicar algunos fenómenos, había aparecido y desaparecido varias veces. La última vez había sido postulada por Huygens al anunciar su teoría de la naturaleza ondulatoria de la luz. Y venía a ser un sistema de referencia absoluto. A lo largo del siglo XIX, final del siglo XIX y principios del XX, pues todo el mundo quiere dar una descripción de la dinámica del éter. Y entonces dicen, bueno, había dos posibilidades. O bien el éter era arrastrado, bueno, la Tierra arrastraba el éter en su movimiento, o bien el éter permanecía en reposo absoluto y la Tierra se movía en el éter y se podía calcular la velocidad del movimiento de la Tierra respecto al éter, que era una referencia absoluta. La posibilidad de que el éter se moviera con la Tierra, pues pronto se desechó por la existencia de lo que se llama la aberración estelar, es decir, el pequeño cambio de posición al observar una estrella debido al movimiento de la Tierra, y que había sido ya descubierto por el astrónomo real Robert Bradley en 1726, y que todos los astrónomos lo conocían porque tenían que apuntar el telescopio un poco más allá de donde estaba realmente la estrella, como un cazador tiene que apuntar no a la liebre sino un poquito más allá, teniendo en cuenta su movimiento, ¿no? De modo que eso quiere decir que si el éter fuera arrastrado por la Tierra, también la luz sería arrastrado por la Tierra, y entonces no se vería la aberración estelar, no habría ese efecto del movimiento. Por tanto, el problema era determinar cuál era la velocidad, determinar que efectivamente la Tierra se movía en el éter y determinar la velocidad de la Tierra en el éter. Y la idea era muy sencilla. Para detectar el movimiento de la Tierra en el éter, pues la idea era medir la velocidad de un rayo de luz en la dirección del movimiento con una velocidad v, comparándola con lo de otro rayo de luz en dirección opuesta, que tendría velocidad a menos v, porque se restaría la velocidad de la Tierra. Y por tanto, al restar
A menos A menos V, tendríamos V, que es la velocidad de la Tierra respecto del éter. Como V es mucho más pequeño que A, la velocidad de la luz, que se sabía finita ya desde el siglo XVI, por observaciones astronómicas del danés Ola Rømer, la idea era conseguir una prueba para medir esas velocidades suficientemente finas para que se pudiera discernir entre la magnitud de V y la magnitud de A. Hubo muchos experimentos que no tenían esa fineza, pero finalmente en 1887 se pudo producir un experimento con suficientes garantías. Es el de Michelson-Morley, con un interferómetro muy preciso. Y el resultado, este es una reproducción de interferómetro de Michelson-Morley. Michelson fue el primer estadounidense, aunque era de origen polaco, que tuvo un premio Nobel científico en 1907. El primer premio Nobel de un norteamericano fue el de Theodore Roosevelt en 1906, el premio Nobel de la Paz. Bueno, pues como digo, con ese interferómetro pensaban efectivamente comprobar esa diferencia y comprobar el movimiento de la Tierra respecto del éter, pero el resultado fue absolutamente perturbador. La velocidad de la luz era la misma en cualquier dirección. Cualquiera que fuera la dirección del rayo, resulta que no había diferencias de velocidad. Y posteriormente, con observaciones astronómicas en las estrellas dobles, se pudo confirmar que la velocidad de la luz no depende de la velocidad del cuerpo que la emite. Y eso contradicía al principio de relatividad de Galileo, es decir, de la suma de velocidades. Si uno va en un tren a 100 km por hora y tira una pelota hacia adelante a 6 kilómetros, un señor que esté en el terraplén verá que la pelota se mueve a 100 más 6, 106. Y el señor dentro del tren verá que se mueve a 6. Eso es el principio de relatividad de Galileo, ¿no? Y eso es lo que querían hacer para determinar la velocidad de la Tierra respecto del éter. Bueno, pues el fenómeno fue absolutamente sorprendente y eso se tenía que buscar alguna explicación. Y hubo explicaciones muy curiosas, entre ellas alguna, la del físico más famoso de la época, que tuvo el premio en 1902, Henry Lawrence, que coincidió con la de un físico escocés no muy conocido, Fitzgerald, y por eso se llama la contracción Lawrence-Fitzgerald, que dijeron que la explicación era que el brazo del interferómetro que se mueve en la dirección del movimiento se contrae para compensar esa diferencia de tiempos. Y también introdujeron una noción de tiempo local, totalmente matemático y puramente abstracto, para compensar la diferencia de tiempos. La mayor parte de los físicos contemporáneos consideraron estas hipótesis totalmente extravagantes y caprichosas, simplemente para salvar una teoría del resultado de un experimento. Nadie le dio realmente importancia, salvo Lawrence y Fitzgerald. Bueno, pues esta era la situación cuando Einstein publica su artículo. Einstein realizó una enorme síntesis conceptual que permitió deducir todos estos fenómenos, en particular todas las explicaciones puntuales de Lawrence y de Poincaré y de Fitzgerald, a partir de dos postulados simplísimos y con experimentos puramente mentales. Primero, las leyes de la física deben ser las mismas para todos los observadores que se muevan en movimiento uniforme uno respecto de otro. Se llaman observadores inerciales en términos físicos. Esto ya había sido aceptado para los movimientos de la época de Newton, es el principio de relatividad de Galileo, pero Einstein lo que hizo es incorporar los fenómenos electromagnéticos también a esa invariancia. Y segundo, la velocidad de la luz es constante para todos los sistemas inerciales. Usando sistemáticamente estos dos postulados, Einstein construyó una teoría lógicamente impecable, que no solo explicaba las anomalías que trataron de justificar pues tanto Lawrence como Poincaré y otros físicos por el fracaso del experimento de Michelson-Morley, sino que además proporcionó una nueva visión coherente del universo que vino a sustituir a la interpretación newtoniana clásica, cambiando totalmente nuestras ideas sobre el tiempo y el espacio, que pasaron de ser absolutos a ser sustituidos por una noción de simultaneidad que dependía del observador. Realmente una revolución absoluta en la ciencia. Y el quinto y último trabajo de Einstein, revolucionario, solo son 3 páginas, se llama ¿Depende la inercia de un cuerpo de la energía contenida en él? 3 páginas para cambiar el mundo. En este artículo, Einstein propone la equivalencia de la masa y la energía e incluye una frase profética. No es imposible que la teoría pueda comprobarse con éxito en cuerpos cuyo contenido energético es muy variable. Por ejemplo, las sales de radio. El subrayado es mío, porque efectivamente ese fue el quid de la cuestión.
Einstein tardó más de 2 años en depurar la expresión matemática que relacionaba la relación entre masa y energía, y obtuvo finalmente la ecuación que todo el mundo conoce, E igual a mc², ¿no? Esta ecuación justifica y explica el por qué se emiten luz y energía a las estrellas, y también es la base de la explicación de la energía nuclear, tanto para sus aplicaciones pacíficas como para sus aplicaciones bélicas. Y realmente nunca un trabajo de 3 páginas fue tan fructífero en el desarrollo posterior. La mayor parte de los físicos de la época o bien lo ignoraron o simplemente lo rechazaron pensando que no tendría ninguna importancia, porque la mayor parte de las justificaciones experimentales de este hecho se desarrollaron mucho después. Se obtuvieron mucho después. Por ejemplo, la primera por parte de Irene Curie y Frédéric Joliot-Curie. Irene es la hija de Marie Curie y Frédéric Joliot es su esposo, que obtuvieron el Premio Nobel de Química en 1935 por el descubrimiento de la radiactividad artificial. Bombardearon elementos como el boro y el aluminio de bajo peso molecular con partículas alfa, y obtuvieron isótopos radiactivos de otros elementos como nitrógeno y fósforo de mucho más alto peso molecular. Es decir, la energía se transformó en masa, obtuvieron elementos con una mayor masa. Por otro lado, John Cockcroft y Ernest Walton, que tuvieron también el Premio Nobel en 1951 por el descubrimiento de la desintegración nuclear, bombardearon el litio con protones y obtuvieron 2 átomos de helio con una masa ligeramente inferior y emitiendo una gran cantidad de energía. Ese es realmente el comienzo de la conversión de la masa en energía. Es precisamente el fundamento de la energía de fusión, por ejemplo, para las bombas termonucleares. Hay que destacar cómo se realizaron estas investigaciones. Absolutamente en soledad, trabajando 8 horas diarias en una oficina de patentes, resolviendo y leyendo artículos rutinarios, totalmente alejados de un soporte académico o experimental, alejado de cualquier otro investigadores coetáneos, y el único soporte eran sus lecturas científicas en la biblioteca de la Universidad de Berna y sus lecturas con sus amigos de la Academia Olimpia y posteriormente con Besso y con Grossman. La teoría de la relatividad es una propuesta absolutamente radical y revolucionaria sobre la concepción de la realidad. Es semejante a la tesis y tan revolucionaria como la tesis de Darwin respecto a la biología. Y hay que decir que en estos tiempos donde aparece la teoría de la relatividad, se están produciendo también otras revoluciones en otros campos científicos y también artísticos, como es la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud o la aparición de nuevos movimientos artísticos como el cubismo y el surrealismo de manos de pintores como Picasso o Braque, ¿no? Como otros grandes genios, Einstein tenía una extraordinaria capacidad de concentración y la habilidad para encontrar las preguntas adecuadas. Tenía una gran intuición fundamental sobre la naturaleza y pocas veces se equivocó, salvo en la oposición sistemática que tuvo siempre a la mecánica cuántica, cuya creación había contribuido tanto y que además comentaremos más adelante. Einstein en el fondo era un determinista, no podía pensar que el universo no pudiera estar regido por una serie de leyes que se pudieran ser inteligibles, y el universo tenía que ser predecible de alguna manera, coherente y predecible. Pero bueno, la vida sigue. En 1907 presenta su candidatura a una plaza de profesor de lo que se llama privat docent en la Universidad de Berna. Y es rechazado. Solo se le ocurrió presentar como disertación ante el examinador la teoría de la relatividad. El examinador era un físico experimental que no se enteró absolutamente de nada, así que le suspendió. Einstein quedó muy tocado e incluso pensó a partir de entonces dedicarse solamente a la enseñanza secundaria, pero bueno, las relaciones familiares continúan siendo aparentemente muy buenas, pasan las vacaciones en las montañas, pero finalmente la teoría de la relatividad de Einstein empieza a recibir apoyos. También oposición, pero apoyos. Y una de ellas vino del antiguo profesor de Einstein, Hermann Minkowski, que en la Universidad de Göttingen, donde él estaba con su amigo Hilbert, dictó una conferencia y posteriormente escribió un libro que se llamó Espacio-Tiempo, y que contribuiría decisivamente en el lenguaje matemático que introdujo Minkowski a dar difusión y a que se pudiera entender la teoría de Einstein.
Minkowski postula la descripción del universo de una forma tetradimensional, de modo que el tiempo pasa a ser una cuarta dimensión. Y en 1808 afirmaría: de ahora en adelante el espacio y el tiempo por sí mismos están destinados a hundirse en las sombras y solo una especie de unión entre ambos retendrá una existencia independiente. Esa unión es la que iba a realizar Einstein de manera absolutamente genial en la teoría general de relatividad, la concepción del espacio-tiempo curvo. También en 1907 Einstein descubre el principio de equivalencia, lo que él llamó la idea más feliz de mi vida, el germen de lo que sería posteriormente la teoría general de relatividad. Así como la teoría especial de la relatividad le llevó 5 años de intensa dedicación hasta casi el agotamiento, la teoría general de la relatividad le llevó 8 años de una intensa dedicación y un cambio radical en sus matemáticas, que eran al principio bastante elementales. Tuvo que cambiar radicalmente sus herramientas básicas para poder desarrollar su teoría. En 1908 vuelve otra vez a presentarse para ser profesor privat docent en la Universidad de Berna, y esta vez sí, elige él un discurso un poco más tradicional, que es la radiación del cuerpo negro, y esta vez le admiten y le dan la venia docente que permitía trabajar como privat docent en la Universidad de Berna. Privat docent en toda el área germánica es un título que permite dar clases en la universidad pero sin recibir salario. El único salario que se recibe es el de las matrículas de los alumnos que se matriculan en el curso. De hecho, el primer curso que dio Einstein tuvo solamente 3 alumnos. La verdad es que, a pesar de todo eso, los ingresos económicos eran nimios y tuvo que seguir trabajando en la oficina de patentes. Finalmente, en 1909 viene su época importante de cambio en su actividad académica. Auspiciado por su director de tesis, el profesor Kleiner, Einstein consigue ser designado como profesor extraordinario, profesor numerario ya, en la Universidad de Zúrich. Ya tiene un sueldo razonable, desde luego superior al de la oficina de patentes, y renuncia a su trabajo en la oficina de patentes y a partir se puede dedicar, él piensa, solamente a la investigación. La teoría de la relatividad empieza ya a conocerse en la comunidad científica. Tiene atacantes, por supuesto, por ejemplo en Inglaterra, pero empieza a haber apoyos importantes en Francia, como Poincaré y Langevin, y una cierta aceptación en Alemania por parte de físicos destacados como Planck y Wien. Ya empieza a ser Einstein una referencia en su campo. Eso le produce un cambio en la situación social y en la situación académica. Tiene 30 años, ha comenzado una brillante carrera académica, y el mismo año de 1909, en la primavera, es designado doctor honoris causa por la Universidad de Ginebra, en un mismo acto en el que tomaron posesión personalidades como Marie Curie, como Ernest Solvay o como Wilhelm Oswald, todos ellos famosos físicos. También en septiembre es invitado al Congreso Internacional de Físicas de Salzburgo, y allí conoce a Planck, a Wien, a Pauli, a Bohr y otros grandes científicos. Al ser considerado ya uno más entre estos grandes científicos, se produce en Einstein un cambio en su personalidad. Aparentemente sufre una especie de complejo de superioridad y una cierta altanería. Ya se dedica solamente a investigar y aumentan sus despistes, sus olvidos y su falta de preocupación por los asuntos cotidianos que tenía que llevar su mujer Mileva. Por cierto, el distanciamiento con Mileva, que por otro lado estaba encantada por mudarse a Zúrich, se agrava por su agotador horario laboral y la falta de ingresos, que no eran muy superiores a los de la oficina de patentes. Einstein continúa una amplia vida social, participa en veladas musicales, al teatro, se relaciona con la intelectualidad de Zúrich, con médicos, con historiadores, tiene un gran éxito con las mujeres, coquetea con muchas de ellas, y los celos de Mileva se van agravando. Escribe a una amiga suya: ya ves, con tanta fama no le queda mucho tiempo para su esposa. Y continúa: y yo estoy tan necesitada de amor. En julio de 1910, como ya he dicho, nace su segundo hijo varón, Eduard, que es un niño enfermizo que requirió siempre los cuidados y la atención de su madre, y ya digo, murió en una clínica psiquiátrica en Zúrich. En 1911 acepta un puesto de catedrático en la Universidad Alemana de Praga, entonces en el Imperio Austrohúngaro. La Universidad de Praga tenía mucho menos prestigio que la Universidad de Zúrich, pero pagaba mucho mejor.
Y probablemente esa fue la razón por la que Einstein decidió aceptar el nombramiento. Eso le da ocasión para introducirse en la sociedad y en la comunidad intelectual judía, conoce a personalidades como Franz Kafka o Max von Brod y comienza sus contactos con el sionismo. También en 1911 viene su consagración definitiva a nivel internacional. Es invitado al primer Congreso Solvay en Bruselas. Este congreso tiene el nombre de Solvay porque fue Ernest Solvay, un químico que se hizo rico con el descubrimiento de un nuevo proceso para fabricar sosa, y en 1911 dotó una fundación para realizar estudios en física, reuniendo periódicamente a las mayores personalidades que hubiera en ese momento. Y el primer congreso es este. Por cierto, los congresos Solvay continúan en la actualidad. En este primer congreso asiste Marie Curie, Planck, Poincaré, Lorentz, Rutherford, Perrin, la crema de la física. Y eso supone un espaldarazo definitivo a Einstein. Por cierto, Einstein a partir de entonces realizó una gran amistad con Lorentz en primer lugar y con Marie Curie. De hecho, las vacaciones de invierno la pasaron juntos Marie Curie con sus dos hijas, junto con Einstein y Mileva y sus dos hijos. Aquí empieza a torcerse del todo el matrimonio de Albert con Mileva. En 1912, con motivo de dar unas conferencias científicas, va a Berlín, pero pasa la mayor parte del tiempo con su familia, en particular con su prima Elsa. La madre de Elsa era hermana de Pauline, la madre de Einstein, que a la muerte de su marido Hermann había ido a vivir a Berlín con su hermana, que como digo era la madre de Elsa. Comienza a partir de... Elsa vivía en un piso por encima de donde vivía su madre, con sus hijas, Irene y Margot, que venían de su matrimonio anterior. Y Albert comienza rápidamente una relación epistolar cuando vuelve a Praga. Desde luego, él se escribía a Albert en su trabajo y este distribuía las cartas para evitar sospechas de Mileva. Ya había habido enfrentamientos con Mileva por relaciones con otras mujeres por parte de Einstein, que ya digo que siempre fue un mujeriego y seguía teniendo mucho éxito. Por fin, Grossman, su amigo Grossman, que a la sazón era director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Zúrich, de la Politécnica, mueve los hilos para conseguir que Einstein vuelva a Zúrich. Poincaré y Planck envían una serie de recomendaciones muy elogiosas sobre Einstein y no tiene ningún problema en que la universidad le acepte. De hecho, tiene que renunciar a otras ofertas sustanciosas en otras universidades como Viena, Berlín o Utrecht, pero finalmente regresa a Zúrich, lo que pone contentísima a su esposa Mileva. Al principio su actitud un poco desordenada y tal desconcierta a los alumnos, acostumbrados más a un profesor mucho más formal, así con corbata y tal, pero poco a poco su ímpetu y su cordialidad le hacen ser un profesor muy popular. Ese regreso a Zúrich produce, como digo, una gran alegría a Mileva y entonces, bueno, parece que hay una mejoría en el matrimonio, pero desde luego el matrimonio comienza a naufragar. Y en 1915 hay otras publicaciones fundamentales, es la culminación de la teoría de la relatividad. Publica la influencia de la gravedad en la propagación de la luz, que predice la curvatura de la luz, y comienza a necesitar más herramientas matemáticas. Como siempre pide a su amigo Grossman que le ayude, diciendo es lo que puedo hacer, y juntos publican en 1913 un trabajo, esbozo de una teoría general de la relatividad y una teoría de la gravitación. En él ya aparece la gravitación como una distorsión de un espacio-tiempo curvo. Las técnicas de la geometría riemanniana, una teoría matemática desarrollada totalmente abstracta 50 años antes, y el lenguaje tensorial empieza a ser habitual en los trabajos de Einstein y esas herramientas empiezan a producir indigestión en los colegas de física de Einstein que no tenían esos conocimientos. En 1913, otros dos grandes físicos, Planck y Nernst, vista la relevancia de Einstein internacional, le ofrecen un puesto en la Academia Prusiana de Ciencias en Berlín, una de las academias más prestigiosas del mundo, una cátedra en Berlín sin obligaciones docentes y la dirección de un instituto de física, el actual Max Planck. Y además en Berlín estaba su prima Elsa, claro. Además, el salario era muchísimo mejor. Einstein, por supuesto,
acepta, aunque su mujer tiene ciertas reticencias, porque la madre de Einstein, Pauline, todavía no conocía la relación de Einstein con su prima, pero sí conocía que en Berlín vivía su suegra y no se llevaba nada bien con ella, como hemos dicho. En 1914 Mileva viaja a Berlín a buscar alojamiento y conoce a Elsa, a la prima de Einstein. Albert se instala finalmente en marzo, mientras Mileva regresa a Suiza para acompañar a su hijo Edward, mientras Hans Albert se queda en Berlín para comenzar sus estudios. Como su padre, odia el sistema de enseñanza alemán. Albert alquila un piso cerca de donde vive Elsa, y para él la situación es ideal. Él se mete en su piso sin que Elsa le moleste, mientras que Elsa le cuida como un niño y cuida todas sus necesidades, le cuida su ropa, le recuerda que tiene que lavarse los dientes, le quita todas las dificultades de la vida cotidiana, etc. Para él la situación es ideal. En verano, Mileva y los niños vuelven a Zúrich para pasar las vacaciones, y estalla la Primera Guerra Mundial, y ese en principio es el pretexto, pero ya no volverían nunca a Berlín. De modo que Mileva y sus dos hijos se quedan en Zúrich y Albert se queda en Berlín. Realmente comienzan los años más duros para Einstein. Hay presiones familiares y la tensa situación política y social en Alemania pues le hacen pasar realmente situaciones muy duras y embarazosas. Y sin embargo, en estas épocas cuando obtiene algunos de los resultados más importantes de su carrera. El prestigio de Einstein como personalidad a nivel internacional le hace que poco a poco se tenga que involucrar en la actividad pública, y él mismo se da cuenta cuando dice: los caballeros de Berlín especulan conmigo como si fuera la gallina de los huevos de oro, pero yo no sé si podré poner otro, decía Einstein. Trata de refugiarse en la ciencia, pero no puede sustraerse al entorno en el que vive. Rechaza públicamente el nacionalismo y la intolerancia, y dice: el nacionalismo es una enfermedad infantil, es el sarampión de la humanidad. Cuando hay el movimiento, digamos que el movimiento belicista de Alemania pues estaba incrementándose, y hay un manifiesto llamado Manifiesto por un Mundo Civilizado, que es firmado por los 93 científicos más importantes de Alemania, entre ellos Planck, y solo faltan dos firmas de científicos muy importantes: Albert Einstein por un lado y el matemático Hilbert, considerado por entonces uno de los más importantes matemáticos del mundo. En ese documento estos científicos defienden las razones por las que Alemania puede entrar en la guerra. Einstein, a la vista de este documento, firma con un biólogo, Nicolai, un manifiesto a los europeos, que hace un manifiesto en la que se muestra pacifista activo, y también ingresa en un partido de izquierdas, la Liga de la Nueva Madre Patria. En 1915 completa la teoría general de la relatividad, publicando estos artículos sobre la teoría general de la relatividad, la explicación del movimiento periódico de Mercurio a partir de la teoría general de la relatividad, del que hablaremos mañana, y las ecuaciones del campo gravitatorio. Y a su hijo Hans Albert escribe en 1915: acabo de completar el trabajo más espléndido de mi vida. Este es el manuscrito de la teoría general de la relatividad. Por cierto que Einstein pasó en septiembre de 1915 un trimestre en Gotinga, donde estaba Hilbert, y los dos se hicieron amigos y mantuvieron una intensa cooperación intelectual. De hecho, cuando Einstein publica las ecuaciones del campo gravitatorio, Hilbert también publica otras equivalentes, distintas pero equivalentes, casi al mismo tiempo. Hubo algún problema entre los biógrafos sobre la prioridad en el descubrimiento, pero Hilbert rápidamente lo desechó diciendo: las ideas fundamentales son de Albert Einstein, yo lo que he hecho es coger sus ideas y razonar matemáticamente dentro de mi programa general de la Fundación Axiomática de la Física. En 1916 publica ya el trabajo definitivo, El fundamento de la teoría general de la relatividad, y la gravedad se interpreta como una deformación del continuo por la presencia de objetos masivos, y, como digo, usa sistemáticamente las técnicas de la geometría riemanniana. Y bueno, a finales de 1914, como hemos dicho, Milena y sus hijos se instalan en un piso alquilado en Zúrich y asumen los hechos. Einstein les envía dinero regularmente, pero no parece ser suficiente porque las cartas están llenas de reproches. Las relaciones con Elsa, por otro lado, dan lugar a rumores que molestan a sus hijas, Elsa y Margot, así que, presionado, pues Albert decide viajar a Zúrich en 1916 para plantearme el divorcio a Mileva.
esta monta en furia, dice que ni hablar, que reacciona violentamente, y entonces Albert decide no volver más a ver a Mileva y retrasa, no continúa con su petición de divorcio. Su hijo mayor, Hans Albert, que ya está en Zúrich, que está estudiando en la Politécnica, aumenta el recelo hacia su padre. Su madre Mileva cae enferma y tiene que ingresar en una clínica. Einstein cree que todo es fingido, por lo que se ganó el reproche de su amigo Michel Besso, que es el que estaba haciendo de intermediario entre Mileva y Albert. Y bueno, pues entonces Albert renuncia temporalmente al divorcio. Es curioso el contraste entre la actuación pública comprometida por montones de causas, por su pacifismo, la defensa de la democracia frente al fascismo, etcétera, por parte de Einstein, y su relación familiar. De hecho, tuvo una total despreocupación con su hijo menor, Edward, que no recibió ninguna visita de su padre durante su reclusión. En 1917, precisamente al año siguiente, Einstein sufre un colapso nervioso que se complica con una úlcera de estómago y unos cálculos biliares. Alemania estaba en una situación económica de la que hablaremos ahora muy mal, pero Elsa y su familia, a través de sus contactos, consiguen la dieta que necesitaba Einstein para curarse y le cuidan como si fuera un niño pequeño, y consigue recuperarse. También cada vez hay más problemas financieros por los gastos, por ejemplo, de los 13.000 marcos que recibió anualmente en 1917 Hilbert, 6.000 los envió a su familia en Zúrich y 600 a su madre. Además, la rapidísima depreciación del marco hace que las cosas sean cada vez más difíciles. Por ejemplo, en 1914 un marco equivalía a $1. En 1919 $1 son 14 marcos. En 1923 $1 son 4.200.000 marcos. En fin, el ambiente nacionalista y bélico entre sus compañeros, pues a Einstein le molesta mucho, y Einstein incordia con su pacifismo activo y se refugia en la física y en la música. En 1919, Michel Besso, visto que el matrimonio Mileva-Albert no tiene solución, trata de conseguir un buen acuerdo. Einstein ofrece que el dinero del premio Nobel, que él estaba seguro de que iba a recibir, sería entregado a su esposa Mileva y a sus hijos, y mientras tanto le pasaría una pensión de 8.000 francos anuales como adelanto. Finalmente, el 14 de febrero, se concede el divorcio. Ambos, Mileva y Einstein, intentan presentar como razón incompatibilidad de caracteres, pero el juez no lo admite y entonces Einstein se tiene que acusar de adulterio. El 2 de junio, finalmente, Einstein se casa con Elsa y adopta a sus 2 hijas, Irene y Margot. Es una boda absolutamente discreta, esta es la foto de la boda. Como ven, Elsa es una mujer bajita, regordeta, muy miope, rubia, nada intelectual, pero muy adecuada para tratar a Einstein como si fuera un hijo. Es mucho más convencional que Mileva, por supuesto, es discreta, se dedica a su hogar y cuida a su marido como si fuera un hijo. Protege su intimidad y organiza su agenda. Cuida de sus despistes. Además, no entiende absolutamente nada de lo que hace su marido, así que no se inmiscuye en su trabajo para nada. Albert y Elsa viven en un piso en Berlín de clase media, ante todo cómodo. Duermen en habitaciones separadas y Albert trabaja en un ático, una especie de ático, donde tiene una oficina en la que no permite entrar a nadie salvo a la criada para limpiar una vez a la semana. A veces se levanta, muchas veces a medianoche, a tocar el violín en la cocina. Las 2 hijas de Elsa, Ilse y Margot, viven con ellos. Ilse es la más bella, sofisticada y atractiva. Se casó en 1924 con un editor famoso, y Margot, que aparece ahí en la foto, era la preferida de Einstein, era tímida y no tan atractiva. Continuó viviendo con Elsa y Albert incluso después de su boda en 1930, con un ingeniero italiano. Cuidaba de su padrastro, a quien a su vez le mostraba gran cariño y confianza. Muy poca gente sabían en Berlín que Elsa era la segunda esposa. Creían que Ilse y Margot eran sus hijas. Hemos llegado a 1919-20 y, como digo, nos hemos quedado a la mitad. Si ustedes quieren, pues mañana con mucho gusto continuaremos esta exposición. Muchas gracias por su atención. Bien, pues se abre ahora un turno de preguntas, si tienen a bien participar.
Se me olvidó decir que mañana daré una bibliografía sucinta, pero vamos, no he querido resistirme a enseñarles. Este es un trabajo que se llama sobre la teoría de la relatividad especial y general. Está publicado en la Alianza Editorial, pero es un trabajo original de Einstein que escribió en 1917, porque le pidieron que hiciera un trabajo para gran público. Es un trabajo que se lee muy bien, como digo, está en Alianza, es pequeñito, tiene un apéndice con tratamientos matemáticos un poco más profundos, pero quiero decir que si alguno tiene curiosidad, ya digo, está en español y en Alianza Editorial. Y ahora estoy, por supuesto, a su disposición para cualquier pregunta que me hagan y que yo sepa contestar. Buenas tardes, gracias. Me ha gustado mucho la presentación que ha hecho en todos los términos técnicos. Yo me pierdo un poco. Le quería preguntar, cuando Einstein publica, estando en Berna, en la oficina de patentes, estos trabajos que ha ido detallando, LMC cuadrado, etcétera, etcétera, él lo hace publicándolo conducido por la Universidad de Berna, o como está en lo de patentes es independiente, algo totalmente absolutamente independiente. Quiero decir que normalmente los profesionales académicos tienen que mandar su trabajo para que lo reconozcan y lo aprecien sus compañeros, y si es posible pues tenga un reconocimiento. Y lo que se hace habitualmente es escribir el trabajo y mandarlo a alguna revista, a ser posible de prestigio. Cuanto más importante sea la revista, mejor, porque el trabajo tendrá mayor repercusión. Pero se hace siempre a nivel individual, nunca se presenta a través de instituciones. Y en el caso de Albert Einstein es que además no tenía ninguna relación, contractual o de ningún otro tipo con la Universidad de Berna. De modo que los hace a título individual. Y de hecho los trabajos los va estudiando, sobre todo el trabajo de la teoría de la relatividad especial, lo va produciendo a lo largo de casi 5 años. Y a base de pensar, es decir, su laboratorio era su cabeza y una pizarra. No tenía laboratorio, no tenía contacto con investigadores de su propio campo, y todas sus investigaciones son abstractas y a base de lo que llama experimentos mentales. Él se imagina, de hecho, en el librito sobre la teoría de la relatividad, reiteradamente utiliza la idea de un tren que se mueve y un observador que está en el terraplén, y con eso va explicando la relatividad con el movimiento del tren y el movimiento del observador. De modo que los trabajos ya había mandado uno en 1901, pero los manda directamente a la revista Annales de Física. Y bueno, a mí me sorprende que un desconocido pudiera ser sus trabajos tan fácilmente, aceptados, porque las revistas científicas, sobre todo las que tienen cierto prestigio, pasan por un proceso de referí. Tienen que los otros científicos tienen que leer el trabajo y decir si es adecuado o no para su publicación. Sin embargo, que yo sepa, todos los trabajos que mandó Einstein antes de ser conocido fueron publicados y aceptados en la revista. Hola, buenas tardes. Yo, abusando un poco, tengo 2 preguntas. Una es casi de carácter semántico. Cuando en el año 5 publica o nombra la teoría como especial de la relatividad, ¿por qué pone ese nombre especial? Ya sabe que va a haber una... No, eso se lo he puesto yo y es como se le conoce posteriormente. El título del trabajo no dice para nada teoría especial de la relatividad. El título del trabajo es sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimientos. No habla para nada de teoría. Ese es el nombre que se conoce a posteriori. De modo que él nunca tituló su teoría en ese trabajo como teoría especial de la relatividad. Pero luego la continuación del trabajo... La comunidad científica conocen al principio ese trabajo como teoría de la relatividad a secas, y finalmente, después de 1915, lo conocen como teoría especial, porque en 1915 aparece la teoría general, en donde ya admiten aceleraciones en lugar de movimientos uniformes, y aparece ya incorpora la gravitación, que no estaba incorporada en la teoría especial de la relatividad. Pero el nombre es a posteriori. Aclarado. Y la otra pregunta tiene que ver con un poco de ciencia ficción, o si no hubiera existido Einstein, ¿se habría descubierto la teoría de la relatividad? ¿Había un caldo de cultivo científico en ese momento en la historia de Europa como para que hubiera otra figura que improvisara ese conocimiento? Entiendo perfectamente su pregunta, porque hay momentos, como el caso de
Newton o muchos otros científicos donde realmente, o el caso propio de Galileo, que realmente estaba en el ambiente, que se tuvieran que empezar a descubrir, a tirar el aristotelismo y demás. En el caso de Einstein, yo creo que no, su visión fue siempre tan novedosa y tan rupturista los físicos importantes del momento se dedicaban a estudiar el éter, a ver cómo podían pasar, es decir, buscaban explicaciones ad hoc para explicar el fracaso de un experimento como el de Michelson-Morley, ¿no? Y que yo, en el caso concreto de Einstein, pienso que no estaba en el aire sus descubrimientos, que supuso realmente una ruptura. De hecho, es un cambio de paradigma. Es decir, ningún físico se había atrevido a poner en duda, digamos, la visión newtoniana del universo. Es Einstein el que rompe esa visión aceptada universalmente. Por tanto, es realmente un cambio rotundo de paradigma y que surge, es hacer especulación, ucronías. A lo mejor, si no hubiera nacido Einstein, no sé cuándo, más pronto más tarde, probablemente alguien hubiera desarrollado su teoría de esa misma manera o parecida. Pero en el momento concreto yo creo que Einstein es un rupturista, es realmente alguien completamente con ideas absolutamente nuevas y sobre todo con una manera de trabajar que no era la habitual de los físicos grandes descubridores de la ciencia en aquel momento, porque todos vivían o en entornos académicos adecuados, dotados de laboratorios o en contacto con investigadores de su campo y con relaciones próximas. Einstein vivía en una oficina, un cuchitril ahí metido, y estaba pensando y elucubrando, volvía a su casa, se ponía a escribir y con una pizarra y sacó eso. Es algo realmente sorprendente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por la conferencia, lo primero. Y luego, aprovechando que usted se dedica al análisis funcional, yo quería preguntarle porque, por ejemplo, en física cuántica el análisis funcional es clave, ¿no? O sea, un estado cuántico se define como un elemento de un espacio de Hilbert, pero es verdad que en la teoría de la relatividad no parece que haya un... O sea, al final es una teoría geométrica, entonces el análisis funcional, ¿sabe usted si...? No, fundamentalmente es geometría diferencial. No. Bueno, el análisis funcional aparece fundamentalmente en las ecuaciones. La geometría diferencial es una mezcla entre análisis y geometría. Digamos que las ecuaciones de Einstein son ecuaciones en derivadas parciales, son 10 ecuaciones en derivadas parciales no lineales, sí, y altamente difíciles. Cada vez que se encuentra una solución adecuada, aparece una teoría nueva, aparece los agujeros negros, aparece digamos el horizonte de Schwarzschild, aparece los estados condensados de Bose. Quiero decir que cada solución cada solución especial de alguna de las ecuaciones de Einstein produce una revolución en la física. Pero no es cierto. Las dos grandes teorías del siglo XX, la teoría de la relatividad, que trata de explicar los fenómenos que se producen muy lejos y a muchas velocidades, y la mecánica cuántica, que intenta explicar o describir el mundo microcósmico, pues realmente las herramientas matemáticas son dispares. Y de hecho hay entornos donde se producen singularidades. La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica son como dos atlas que tienen, digamos, funcionan muy bien en muchos casos, pero en el caso, por ejemplo, de los agujeros negros, colapsan y se producen singularidades en las interpretaciones relativistas de la mecánica cuántica. Salen infinitos, no funciona, ahí no. Por eso Einstein estaba buscando una teoría del campo unificado que permitiera dar un enfoque, de eso hablaremos en la próxima charla, un enfoque determinista que explicara los resultados altamente predictivos de la mecánica cuántica sin tener que basarse en que la probabilidad y el azar eran los reyes del mundo microcósmico, ¿no? Pero efectivamente, además, la teoría de la relatividad, aunque después fue estudiada por muchos otros, es realmente la creación de un solo hombre fundamentalmente, mientras que la mecánica cuántica, como usted sabe bien, hay muchos personajes importantes, desde Schrödinger a Planck, a Niels Bohr, a Bohr, mucha gente que intervino ahí y contribuyeron a su desarrollo. Sí, dicen que Hilbert, ¿no?, estaba trabajando también en... Sí, eso es lo que he comentado. Es decir, en el año 15 Einstein pasó un trimestre o 4 meses en Gotinga, donde estaba Hilbert, porque Hilbert en aquel momento estaba muy interesado, ya había trabajado mucho en los fundamentos axiomáticos de la física y quería sistematizar axiomáticamente distintas partes de la física. Y estaba muy interesado porque su amigo Minkowski, que había muerto
6 años antes era uno de sus mejores amigos. Hilbert lo sintió muchísimo y estaba muy interesado en la teoría de la relatividad. Por eso invitó a Einstein y los dos se llevaron muy bien, y además, por lo que se ve, Einstein dijo que había sido una de las épocas de trabajo más intenso, agotador y satisfactorio de toda su vida. Y Hilbert también. Pero Hilbert publicó en la Academia de Ciencias de Berlín un trabajo donde daba las ecuaciones del campo gravitatorio, aparentemente 15 días antes que apareciera el trabajo de Hilbert en Annalen Física con las mismas ecuaciones. Las ecuaciones son equivalentes, no son las mismas, ¿no? Pero simplemente es que llegaron a esa conclusión porque los dos habían estudiado muy a fondo los principios que había desarrollado Einstein, y por eso Hilbert no se quiso meter. Dice, para mí es una consecuencia de los estudios de una teoría física que ha desarrollado el señor Einstein, y yo he estado estudiando y con él y tal, y he llegado a esta conclusión. Él también ha llegado por otro lado. Hilbert, por cierto, estaba muy sorprendido a veces de la capacidad de visión de Einstein. Por ejemplo, cuando Hilbert también intentó desarrollar explicaciones sobre el movimiento del perihélico de Mercurio, que es del que hablaremos la próxima mañana, y no lo consiguió explicarlo. Y cuando vio el trabajo de Hilbert, de Einstein, le escribió diciéndole: me asombra su rapidez y rapidez de cálculo, ¿no? Porque yo he estado con este problema y no lo he podido resolver. De modo que los dos se respetaban mucho y se apreciaban. Entonces, los historiadores posteriores han querido hacer un problema de prioridades, pero ninguno de los dos seguro que hubiera participado en él. Sí, es que además es una época fascinante porque Hilbert estaba también con el tema de la axiomatización de las matemáticas y había hecho ya gran parte del desarrollo. Digamos que todavía empezaba con la formalización total de las matemáticas. Todavía faltaban unos años para que viniera Gödel. Claro, en el año 30, ¿no? A ponerle, sí. Pero bueno. Sí. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo solo puedo decir que este verano he leído un libro sobre la biografía de Mileva, que está escrito por una compatriota suya, una señora serbia, y que naturalmente vuelca mucho el perfil en el aporte matemático de Mileva. ¿No será la de A la sombra de Einstein? Algo parecido es el libro, sí. Es que si lees el final de esa obra, dice que todo lo que hay ahí es ficción. Es decir, que no tiene, digamos, que las cosas que dice no tiene fundamentos que prueben las hipótesis sobre el trabajo de Mileva. Pues entonces igual es otro, porque este final, de ser así, me habría llamado la atención. Y lo que me llamó más la atención es que, queriendo recalcar mucho el aporte matemático de Mileva y minimizar la preparación de Einstein, me llamó la atención de que dice, y creo que eso puede ser una anécdota totalmente ficticia, que Albert Einstein dijo: desde que los matemáticos han metido mano en la teoría de relatividad, yo he dejado de entenderla. Obviamente es falso, porque digamos que los cálculos matemáticos que aparecen en la obra original de la teoría de la relatividad, lo que se llama electrodinámica de los cuerpos en movimientos, son matemáticamente sencillos, porque utilizan fundamentalmente el grupo de Lorentz sobre la contracción de Lorentz, de que la velocidad y el tiempo, que ya lo había hecho Lorentz, ¿no? Lo que pasa es que Einstein lo mete dentro de un sistema absolutamente coherente y lógico. Es decir, las matemáticas no son demasiado complicadas. Digamos que la difusión y la comprensión de lo que podía ser la teoría de relatividad empieza a ser comprendida por el resto de sus compañeros físicos cuando interviene Minkowski para poner unas matemáticas más, digamos, más rigurosas. Es decir, cuando describe postula un universo tetradimensional y aparece con las 4 dimensiones, las 3 normales y el tiempo, y además, lo que pasa es que Einstein después, Minkowski pone un universo euclidiano, y Einstein, para poder incluir la gravitación, propone un universo curvo. Es decir, lo que impone es realmente, no quiero meterme, una métrica riemanniana que hace que efectivamente las cosas no sean tan sencillas. De hecho, la métrica que se utiliza en los trabajos de Einstein, que gracias a Marcel Grossman lo pudo hacer, es una métrica hiperbólica. Quiero decir que, digamos, que no es trivial. Que las matemáticas de la teoría general de la relatividad no son en absoluto triviales. Y de hecho es una de las razones por las que, habiendo aparecido, como veremos, una serie de justificaciones experimentales bastante significativas de la teoría, pues la mayor parte de los físicos era incapaz de conocer en profundidad y entender
la mayor parte de la teoría de la relatividad porque no tenía herramienta matemática. De hecho, hay uno de los, lo citaré también, uno de los periodistas le preguntan a Sir Arthur Eddington, el astrónomo que de alguna manera contribuyó al reconocimiento de Einstein, y dice: oiga, profesor Eddington, me han dicho que solo hay 3 personas en el mundo que entiendan la teoría de la relatividad. Y Einstein, Eddington se quedó un rato parado y dice: ¿y quién es la otra? De modo que eso muestra un poco que sus propios colegas no se atrevían a meter a aspectos particulares, sí, al principio. Por supuesto, a partir de los años 25, 30, digamos, el bagaje matemático de los físicos cambia radicalmente y entonces, claro que hacen cosas mucho más gordas, ¿no? Y como veremos también mañana, las justificaciones experimentales de las predicciones de Einstein, algunas de ellas tremendamente antiintuitivas, pues le dieron la razón, finalmente. Salvo en las singularidades en fenómenos muy próximos al microcosmos. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, creo que está claro dónde estaremos mañana a las 7. Pues muchas gracias por su presencia y una vez más, profesor Bombal, muchísimas gracias por aceptar.